Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, han cautivado al mundo con su misterio. ¿Fueron reales o solo una leyenda? Hoy exploramos la historia de estos jardines y el enigma que rodea su posible existencia. Según las leyendas, los jardines colgantes eran terrazas exuberantes, llenas de árboles, flores y vegetación exótica, situadas en el corazón de Babilonia. Se decía que las plantas colgaban como si desafiaran la gravedad, creando un espectáculo único. Se cree que estos jardines fueron construidos por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, entre los años 605 y 562 a.C., para su esposa Amitis, quien extrañaba las montañas verdes de su tierra natal, Media, en lo que hoy sería Irán. Los relatos dicen que el rey quería recrear un paraíso montañoso para Amitis en Babilonia, una ciudad ubicada en una región árida. Los jardines serían símbolo de su amor y del poder y riqueza del imperio babilónico. Las descripciones antiguas muestran los jardines como un conjunto de terrazas elevadas, llenas de plantas de diferentes tipos, con un sistema de riego tan avanzado que permitía que las plantas sobrevivieran en el clima seco de Babilonia. El sistema de irrigación de los jardines es uno de los mayores misterios. Se cree que los babilonios usaron técnicas avanzadas para transportar agua desde el río Éufrates hasta los niveles superiores de las terrazas. Algunos especulan que un sistema de tornillos, parecido al tornillo de Arquímedes, pudo haber sido usado para llevar agua a las plantas. Este avance tecnológico sería impresionante para la época. A pesar de las detalladas descripciones, no se ha encontrado evidencia arqueológica de estos jardines en Babilonia. Durante excavaciones en el siglo XX, los arqueólogos no hallaron restos que probaran su existencia. La ausencia de pruebas ha llevado a algunos historiadores a cuestionar si los jardines existieron realmente en Babilonia. ¿Podrían haber sido un mito creado para simbolizar la grandeza del rey Nabucodonosor? Una teoría intrigante sugiere que los jardines no estaban en Babilonia, sino en Nínive, capital del imperio asirio. El rey asirio Sennacherib describió un sistema de irrigación que coincide con las características de los jardines. En sus escritos, Sennacherib hablaba de un jardín en terrazas, con un sistema hidráulico avanzado. Algunos piensan que el mito de los jardines de Babilonia puede haber sido inspirado por los jardines de Nínive. Otra teoría propone que los jardines eran una metáfora o una exageración. En vez de un lugar físico, los jardines representaban la riqueza y el esplendor de Babilonia y de su imperio, siendo una leyenda creada para perdurar. Los jardines colgantes no solo habrían sido un símbolo de amor y poder, sino también de la habilidad humana para transformar la naturaleza. Su supuesta construcción habría requerido ingeniería avanzada y organización. Si los jardines existieron, ¿cómo lograron llevar a cabo un proyecto tan ambicioso? ¿Y cómo pudieron crear un paraíso verde en medio del desierto? Estas preguntas alimentan el enigma de los jardines. A lo largo de los siglos, los jardines colgantes han sido representados en pinturas, poemas y relatos, consolidándose como un símbolo de la antigua Babilonia, aunque hasta hoy su existencia siga sin probarse. Para algunos, la falta de evidencia arqueológica no es una prueba de que los jardines no existieron. Tal vez los restos se perdieron con el tiempo o se destruyeron en la guerra y el paso de los siglos. Para otros, los jardines son solo una invención romántica, una historia creada por escritores antiguos para ensalzar la grandeza de Babilonia y su imperio, un ejemplo de cómo las leyendas pueden nacer de la imaginación. La historia de los jardines colgantes continúa siendo un enigma, y cada teoría sobre su posible existencia solo añade más misterio. ¿Realidad o mito? La verdad de los jardines sigue fuera de nuestro alcance. Los jardines colgantes nos invitan a reflexionar sobre los límites de la tecnología y la naturaleza, y a preguntarnos si en algún lugar existe evidencia que confirme su existencia, esperando ser descubierta. El legado de los jardines colgantes persiste, y la fascinación por su historia nos recuerda que aún hay misterios en el pasado. ¿Fueron reales o solo un sueño babilónico? Ese enigma sigue desafiando a arqueólogos e historiadores. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.